pantalla, por favor. Que algo me pasa que con el PowerPoint que está medio mal. Se está reiniciando, me dice. ¿Cómo así? Vamos a ver. Voy de nuevo. Bien, amigas y amigos, ¿sí se ve? Gracias. Bien, en esto de electromagnetismo, ustedes saben que en esta asignatura tomamos en cuenta desde lo más básico de las nociones del electromagnetismo. Comenzamos desde el estudio de una barra imantada, de sus propiedades, de los efectos que esto tiene al acercar en una barra imantada, limadura de hierro, que nosotros ya hemos hecho esa experiencia en el laboratorio. También hemos verificado la existencia de un campo magnético alrededor de un imán, incluso acercándole la brújula, viendo para qué sentido tiene la polaridad de las líneas de campo magnético que ha sido estudiado por ustedes en numerosas experiencias que ustedes han visualizado en laboratorio. No precisamente ustedes en el laboratorio virtual, presencial, pero sí en el virtual. Bien, nosotros sabemos cuáles son las consecuencias del uso de los imanes. Ustedes saben que los polos se repelen, los polos distintos se atraen, ¿no? Las líneas de campo magnético, asimismo, ustedes consideran todos los efectos que nosotros analizamos al verificar estas líneas que nacen desde el polo norte y vuelven a ingresar por el polo sur, siendo unas líneas cerradas que nunca se cortan entre sí. Esas líneas de flujo de campo magnético son las que generan el campo magnético alrededor de esta barra imantada. Nosotros sabemos también los efectos que tienen cuando ya no trabajamos con un solo imán, con dos imanes. Ustedes conocen cuáles son los efectos cuando hablamos de polos distintos o de polos iguales. Ustedes saben que eso se debe a dos fenómenos observables, que es una de atracción y otra de repulsión, conforme los polos sean distintos o iguales consecuentemente, ¿no? Nosotros habíamos hecho el análisis de acuerdo al campo eléctrico, por ejemplo, en el campo eléctrico también es algo similar lo que ocurre en el campo magnético. Entonces habíamos hecho un análisis, como por ejemplo ustedes verificaran que aquí el campo eléctrico, una partícula genera el campo alrededor de todo su campo de acción de una carga. Y nosotros ahí en el campo magnético sabemos que el número de líneas de campo eléctrico es directamente proporcional al campo eléctrico, pero es inversamente proporcional al área que por ella circunda. Asimismo, haciendo analogías, sabíamos que el campo magnético es directamente proporcional, en cambio, a las líneas de flujo de campo magnético que atraviesan el área. Cabe indicar que las unidades del campo eléctrico, ustedes saben, es estoy acá, las unidades de campo magnético es el Weber sobre metro cuadrado, siendo el Weber la unidad del campo, de las líneas de campo magnético, y el metro cuadrado, por obvias razones, el área que estas que cruzan, ¿no? Esta área. La densidad de flujo de campo magnético, por ende, queda dada por la expresión en la que el flujo de campo magnético sobre área
que ustedes vieron hace rato, dijimos que el flujo de campo es en Weber sobre el área en metros cuadrados, que es la unidad básica del campo magnético. Pero ustedes saben que un Weber sobre metro cuadrado no es otra cosa también de otra unidad fundamental que nosotros analizábamos, que es el Tesla, ¿no? Bien, también habíamos analizado la densidad de flujo cuando el área no es perpendicular. Ustedes saben que el área prácticamente tenemos un vector n que es perpendicular a la misma, pero que ese vector perpendicular forma un ángulo con respecto al campo magnético y por ende nosotros ahí analizamos que el flujo de campo magnético despejado de la fórmula anteriormente demostrada de que decíamos que el campo es igual al flujo sobre el área, por ende el flujo viene a ser ahora al campo por el área. Pero si es que hay un ángulo de ese vector normal del área con respecto al campo magnético, verificábamos nosotros que eso es igual al campo magnético por el área, pero por el coseno del ángulo, ¿sí? Por ende, ustedes saben que si es que analizamos hacia el otro lado, podría haber sido seno, pero hubiera sido en la parte baja o en la parte posterior de esa placa que ustedes observaron. Bien, nosotros, además de eso, habíamos analizado que el campo magnético, también cuando una partícula cargada está dentro del accionar de un campo magnético, esta tiene ciertas tendencias a moverse a veces hacia arriba o hacia abajo con una determinada velocidad, determinando eso un campo que genera cada carga, ¿no? Que sea una carga positiva o una carga negativa, estas generan un campo, ¿no? De igual manera, también hemos dicho de que asimismo, una carga dentro de un campo magnético tiene un efecto que tiene directa relación también con la velocidad. Eso es lo que habíamos analizado en el origen de los campos magnéticos, ¿no? La fuerza magnética sobre las cargas en movimiento, ustedes verificarán que nosotros aplicábamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Que nosotros hacíamos referencia con la mano así, el pulgar que sale fuera de la pantalla indicaría la velocidad, los 4 dedos indica la dirección del campo magnética y la perpendicular a mi palma de la mano que está hacia arriba vendría a dar la dirección de la fuerza, ¿no? Como ustedes saben, esta fuerza magnética es conocida también como la fuerza de Lorentz. Pero si gustan utilizar su mano izquierda, también lo pueden hacer así jugando a los pistoleros y poniendo, por ejemplo, de que así, su dedo índice va indicando hacia dónde va el campo magnético, el dedo medio indicaría hacia dónde va la velocidad y el dedo pulgar indicaría el sentido de la fuerza. Entonces, eso indistintamente usted verificará que la regla de la mano derecha es correcta, si es que es así, o también la regla de la mano izquierda. Usted elige de qué forma orientarse para verificar la dirección de las mismas. Recuerden que la fuerza está estrictamente relacionada a la velocidad, pero también al campo magnético, es decir, es directamente proporcional a la velocidad y al campo magnético. Entonces, lo que hemos dicho es la regla de la mano derecha. Ustedes visualizarán ahí. Asimismo, ustedes verificarán que también, como prácticamente hablamos de sentido perpendicular, la fuerza es mayor cuando es perpendicular el campo magnético, por ejemplo, con la fuerza. Ustedes verificarán que la carga por velocidad y por campo magnético, la velocidad y el campo magnético, si son perpendiculares, la fuerza es máxima. Pero entonces ustedes saben que cuando eso ocurre, el seno del ángulo sería igual a 90 grados. Entonces, el seno de 90 es igual a 1.
pero para menores ángulos, menores de 90, existe una fuerza que irá disminuyendo paulatinamente. Pero si el campo magnético con respecto a la velocidad forma un ángulo cero, ustedes saben que ahí el seno de cero es cero y por ende ahí se anula la fuerza, y al no haber ese ángulo cero, si coincidieran ahí el campo magnético con la dirección de la velocidad, entonces inmediato veríamos que la fuerza sería igual a cero, ¿no? Por eso es que se define también que la fuerza de Lorentz es igual a la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, siendo el producto vectorial también, como ustedes saben, relacionando con el seno del ángulo. Bien, entonces cabe recordar aquí que nosotros, si despejamos de la fórmula anterior el campo magnético, nos quedaría fuerza sobre QB sobre el seno del ángulo, pero ustedes comprenderán que si la fuerza está en newtons, la carga en columbios, la velocidad en metros segundos, entonces eso nos dirá que así como analizamos anteriormente que la unidad del Tesla también es un Weber sobre el metro cuadrado, un Tesla también puede estar dado, de acuerdo a lo que ustedes evidenciarán aquí, en newtons segundo sobre columbio metro. Pero por otro lado, nosotros conocemos que columbio sobre segundo es amperio, y por ende, bien el Tesla, otra unidad también sería el newton sobre amperio metro. Bien, entonces ahí hemos visto algunos ejemplos que nosotros hemos hecho, algunos ejercicios para determinar el flujo de campo magnético, como ustedes observarán ahí. Bien, otra cosa que nosotros habíamos analizado es la densidad de flujo y la permeabilidad. Por ende, ustedes saben que en el interior de una bobina nosotros podemos determinar también que existe un campo magnético y que a veces ese campo, esas líneas de campo magnético son más intensas en la parte interna, ¿no? Entonces nosotros ahí verificábamos de que puede existir mayor campo magnético en el interior de la misma. Por ende, nosotros analizamos ahí que el campo magnético que hay alrededor también estaría dado también por el campo que nosotros podemos identificar en el interior de esta. En el interior, siendo mayor ese campo magnético que le vamos a llamar H, usted verificará que el campo magnético es directamente proporcional a ese campo magnético H que es en el interior, por ejemplo, de la bobina. Por ende, si en el interior de la bobina nosotros colocamos un cuerpo de hierro, ustedes saben que en ese cuerpo de hierro dulce, colocado dentro de una bobina, este tiene mayor campo magnético, y ese campo magnético que se concentra en ese núcleo de hierro, el campo magnético H, es mayor al campo magnético B que está circundante a la bobina. Eso es lo que queríamos haber determinado dentro de la densidad de flujo y la permeabilidad. Por ende, cabe recordar que la constante que nosotros analizamos de la permitividad en el vacío tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amperio, ¿sí? Pero nosotros, cuando tratamos de encontrar la densidad de flujo y la permitividad, sabemos que tendremos que multiplicar 4 por el valor de pi, que es conocido, por 10 a la menos 7, para poder determinar el valor de la permitividad relativa en una determinada zona de incidencia de ese campo magnético interno. Bien, entonces eso es lo que nosotros habíamos indicado. Por ejemplo, si es que usted tiene ahí mu sub 0, recuerde que es la campo de permitividad en el vacío. Y si nosotros, por ejemplo, conocemos la mu
que tiene, por ejemplo, el hierro dulce, el mu relativo viene a ser siempre la comparación del mu del material sobre mu sub 0, que es el campo, la permitividad en el vacío, que ustedes ya conocen que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, la permitividad relativa se obtiene al relacionar la permitividad del cuerpo que está en el interior de la bobina versus mu sub 0, que es la permitividad en el vacío. Entonces, siempre tenemos que hacer la relación de la permitividad del material con respecto a la permitividad en el vacío y en el aire, que es la misma, que es la permitividad relativa de 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre radio. Otra cosa que nosotros habíamos analizado son las fuerzas sobre cargas positivas y negativas. Ustedes deben de verificar de que vamos a variar, por ejemplo, en este caso, al hablar de una carga positiva, no va a ser lo mismo que en una carga negativa. La regla de la mano derecha, como ustedes ven en un caso, está hacia arriba la palma para las cargas positivas y hacia abajo para las cargas negativas, pero ustedes verán que en la carga negativa lo que hablamos es de la regla de la mano izquierda. Entonces ustedes verifiquen ahí, regla de la mano derecha es la derecha pero hacia arriba, y regla de la mano izquierda es la mano izquierda pero dirigida así, su palma hacia abajo y el pulgar hacia afuera. Eso le ayuda a usted a determinar que en ambos casos los 4 dedos indican el campo magnético. Su pulgar siempre indicará la velocidad y la palma de su mano indicará siempre el sentido de la fuerza. Entonces recuerden que hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba es para carga positiva y la carga negativa es la palma de la mano hacia abajo, pero por obvias razones la izquierda. Además de eso, ustedes conocen que el sentido de un campo magnético puede ser tomado en cuenta como que sale o como que entra. Cuando sale, ustedes saben que es con un punto como lo representamos y con una X si es que el campo es hacia adentro. Toda partícula al ingresar en un campo magnético tiene tendencia a girar formando, como ustedes ven, una trayectoria circular. Por lo general, si la carga es positiva, se mueve en sentido antihorario. Pero en el caso de ser una carga negativa, sucede lo contrario, se moverá en sentido antihorario. Pero para ello usted también tendrá que determinar, como vimos anteriormente, la regla de la mano derecha o mano izquierda. En este caso sería regla de la mano derecha para carga positiva y poder determinar el sentido de cada una de las fuerzas ahí observadas, de los vectores observados. Entonces, tomarán en cuenta eso. Bien, nosotros habíamos relacionado también, según la segunda ley de Newton, a lo que se refiere a la fuerza de Lorentz con respecto a la segunda ley de Newton de masa por aceleración. Sabiendo que la aceleración es velocidad al cuadrado sobre radio, esto nos da la fórmula básica que nos permite entender el comportamiento de las partículas en uno de los principios básicos para la creación del acelerador de partículas, que es el ciclotrón. El ciclotrón está relacionado con esta ecuación. Otra aplicación de lo anterior también es para verificar la velocidad de fuga de las partículas. Cuando nosotros disparamos partículas, por ejemplo, hay una fuente que dispara partículas positivas. Al disparar los protones por esas placas metálicas, ustedes observarán que existe una velocidad que es impuesta ahí entre esas placas, la misma que se verifica un campo eléctrico y un campo magnético. Y por ende, eso hará que se produzca un cambio de velocidad en la partícula. Pero al pasar la partícula por ese campo eléctrico y campo magnético que ustedes observan entre las placas, se verá y se observará que la velocidad de fuga de las partículas está en relación de esos dos campos.
es decir, a la relación del campo eléctrico versus el campo magnético. Bien, otra cosa que ustedes vieron es también la fuerza con respecto a un conductor rectilíneo. Cuando el conductor rectilíneo pasa un flujo de electrones, por obvias razones ustedes verificarán que en él se verifica también de acuerdo a la velocidad de las partículas que recorren una determinada longitud, y como eso es una corriente eléctrica, usted verificará que al final la fuerza es igual al campo eléctrico por la intensidad y por la longitud del conductor, el BIL o el BIL, sabiendo que asimismo permanecerá perpendicular entre sí la longitud y la intensidad. Entonces ustedes verificarán que la fuerza sobre una corriente rectilínea está dada por el ILB, siendo L y B el producto cruz entre esas dos perpendiculares, ¿no? El flujo de corriente que va por una determinada sección que tiene una longitud L. Esa longitud L debe ser perpendicular, como ustedes ven ahí, con respecto a la fuerza, y también debe ser perpendicular respecto al campo magnético. Por eso es que la L le hemos puesto con producto cruz con respecto al campo. Por ende, entonces quiere decir que la fuerza también en ese conductor será máxima si el seno llega hasta un máximo de 90. Para valores menores de 90, la fuerza irá disminuyendo, y cuando sea 0 no existirá fuerza. Por otro lado, también debemos analizar que todo flujo de corriente eléctrica en un conductor genera un campo magnético, el mismo que se puede determinar también por la regla de la mano derecha, indicando siempre el pulgar en qué dirección fluye la corriente y los dedos indicando hacia dónde está dirigido el campo magnético, como ustedes apreciarán en esa figura. ¿Sí? Si hablamos del campo magnético creado por una espira circular, también habíamos dicho de que por la regla de la mano derecha podemos indicar hacia dónde está el campo magnético con respecto al pulgar y el sentido en el que fluye de acuerdo a los 4 dedos, indicando hacia dónde fluye la intensidad de corriente. Bien, también habíamos visto nosotros que en un campo magnético, en una espira sencilla, está en relación directa a la intensidad, pero está en relación inversa a 2 radios, ¿sí? Siendo la constante μ sub 0 la constante de permitividad que ustedes ya conocen. Entonces, cuando esas bobinas es en cambio de n espiras, la expresión anterior es idéntica, pero como ustedes verán, será multiplicado también por el valor de n, siendo n el número de espiras. La fórmula es la misma, como ustedes verán, para una espira sencilla, y para la otra también, salvo el caso que ya la espira sencilla sería si vale 1, pero si ya vale 2, 3, 4, será el valor de n que se debe multiplicar al b de la espira sencilla, ¿no? Luego habíamos indicado que en el campo de un solenoide, nosotros tenemos la que se denomina también como la densidad dentro de ese flujo. También se verifica la densidad de las espiras. La densidad de las espiras no es otra cosa que n sobre L, sabiendo que n es el número de espiras y L la longitud. Pero el campo magnético, dicho de otra manera, de un solenoide de n espiras, está dado por la fórmula que indica que es directamente proporcional al campo, al número de espiras y a la intensidad, pero es inversamente proporcional a la longitud, como ustedes apreciarán ahí. El μ de ese núcleo de hierro es el μ del material.
Y si usted quiere obtener el mu relativo, usted sabe que el mu relativo tendrá que relacionar este mu con respecto a mu sub 0. En este caso, usted verificará entonces que la fórmula que nos da el campo de un solenoide es a mu, que es el mu del material, n, el número de espiras, intensidad y sobre la longitud del solenoide. O si no, también recuerden que n sobre L, como vuelvo a repetir, se le considera también la densidad de una espira. Bien, asimismo habíamos analizado la histéresis. La histéresis es, como dijimos, el campo magnético más intenso que se verifica en el interior del material. Por eso habíamos dicho que el campo magnético es directamente proporcional a esta histéresis, generándose así el mu relativo de cada uno de los materiales que pueden ser colocados en el interior de la bobina. Bueno, esto ya indiqué y parece que es repetido. Otra cosa que en la número 2, en la unidad 2, que usted tiene que recordar son que todos estos principios los vamos a analizar con respecto a una espira rectangular que tiene un lado A, un lado B, considerando que el lado A está libre del giro, pero el lado B tiene una mitad para el un lado que sería B sobre 2 y para el otro lado B sobre 2, siendo esta la que está sometida a un eje para poder visualizar visualizar lo que habíamos estudiado anteriormente, que es la fuerza de un conductor rectilíneo, y vamos a analizar cada uno de los lados de la espira, ¿no? Como ven, la longitud libre de giro, o sea que no está tomada en giro, es la que se le toma para determinar la fuerza. Entonces sería V por intensidad que circula en este lado libre de la espira y por A, que es la longitud de ese lado libre de la espira. Analizamos de ese lado y por ende esta fuerza está hacia arriba. Pero ustedes saben que el efecto de una espira que está sometida a una aceleración angular, por ende comienza a girar. Y si es que comienza a girar es por acción de que existe una fuerza igual y opuesta, pero de sentido contrario, que sería el B y A que ustedes ven acá, que es la fuerza 2 del otro lado libre de la parte de giro, que es de A mismo, pero eso es lo que hace un giro permanente de esta espira. Como ven, F es igual a B por I por A, B por I por A en los dos lados. Pero no hemos tomado en cuenta para nada también que en este lado también existe una fuerza que está dirigida hacia afuera, que es B y B, si es que habláramos del lado completo B, pero como está sometido al área de giro, nosotros analizamos más la otra, las que son libres. Como ven, la otra de atrás también sería la fuerza contraria B y el B, que es el otro lado, pero está hacia adentro de ese sentido. O sea, en ese caso, verificaremos de que las fuerzas son iguales y contrarias. Eso es lo que hace que la espira gire, ¿no? Bien, así mismo hemos determinado, de acuerdo a eso, que si es que existe una aceleración angular que provoca el giro, como ustedes están observando en la espira, también hablamos de que la sumatoria de torques nos dará también el valor de una fórmula en la que nos permita hallar el torque, siendo el torque total al producto de la intensidad por el campo magnético y por el área. Entonces, este es el momento también del magnético de una espira. El momento magnético, ustedes recordarán, que es a la intensidad por el área, y siendo el torque igual también a la densidad de flujo de campo multiplicado por el campo magnético, ¿no? Ahí habíamos hecho algunos ejemplitos. Bueno, hemos estudiado también el galvanómetro.
El galvanómetro, que es un instrumento de medida eléctrica que se utiliza para determinar o detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica, y que se aprovecha para la desviación, verificando la desviación de la aguja magnética. Este galvanómetro es utilizado mucho por nosotros a manera del mismo principio que utiliza tanto para el voltímetro como para el amperímetro, con una pequeña diferenciación que nosotros ya hemos identificado al estudiar las propiedades de cada uno de estos, ¿no? Entonces, las partes de un galvanómetro están determinadas ahí con las bobinas que están en su interior. Como ustedes verán, existe el mismo principio que nosotros vimos hace rato del torque, del momento angular. Todo eso es lo que se utiliza en el interior de un galvanómetro para poder determinar el campo magnético que fluye por esas espiras que están bajo el accionar también de un campo magnético que es determinado ahí a través del flujo de corriente que sobre estos aparatos inciden, ¿no? Hemos analizado los tipos de galvanómetros. Hemos de hablar de las diferencias entre lo que es un galvanómetro y un multímetro. Como dijimos, las diferencias son mínimas, pero el mecanismo es casi el mismo. El voltímetro, el amperímetro, como ustedes ven, hasta incluso hay los aparatos de esos que en cierto modo usted puede hacerles que funcionen como voltímetros o como amperímetros de acuerdo a las necesidades, solamente cambiando ciertas cositas como es esto de la resistencia, ¿no? Hemos visto la aplicación de la ley de Ohm, ¿sí? Para determinar el voltaje que está en estrecha relación de la resistencia y de la intensidad, ¿no? Todas esas aplicaciones ustedes los conocen de acuerdo a los momentos de torsión del campo magnético sobre un solenoide, que es de aplicaciones dentro del mismo aparato. Bien, otra cosa que nosotros habíamos visto es también lo que se refiere a la fuerza electromotriz. En la fuerza electromotriz habrá de verse qué es la aplicación de la ley de Faraday y la ley de Lenz y las reglas de la mano derecha que se escriben para la operación de los generadores y motores. Pero aquí habíamos analizado los motores tanto en corriente alterna como en corriente directa. Ustedes saben que el aparatito que nosotros analizamos del momento de torsión es prácticamente las aplicaciones también para que se pueda describir en los motores y su funcionamiento, ¿no? Pero también habíamos hecho el análisis de lo que sucede tanto en corriente alterna como en corriente directa. Bien, al hablar entonces de la corriente inducida, asimismo ustedes saben, hablando de la regla de la mano derecha, ustedes sabemos que en un conductor, cuando se mueve en las líneas de flujo, las fuerzas magnéticas sobre los electrones inducen una corriente eléctrica. Por ende, la regla de la mano derecha es la que nos ayuda a determinar hacia dónde está la fuerza, el campo magnético y la velocidad. Nosotros verificaremos también a través de los amperímetros, verificaremos el flujo de la intensidad de corriente, que si en un caso va para una dirección, usted verificará que la aguja se mueve en sentido hacia la derecha, o si está en la otra dirección contraria, el indicador cambiará de sentido, estará para el lado izquierdo. Y ahí estaremos identificando también la regla de la mano derecha y de la mano izquierda, como usted quiera, o si no, de la mano derecha en este caso, que sería para el flujo de campo, como ustedes ven ahí, cuando se mueve la corriente de izquierda a derecha, y si desde derecha a izquierda, ustedes ven ahí está,
la mano izquierda. Perdón, que estoy con la molestia de un perrito que me está molestando aquí. Quítate, perrito. Bueno, entonces las observaciones de la ley de Faraday son las aplicaciones aquí para nosotros verificar lo que ocurría en una espira. Ahora le hablamos en espiras. Y aquí tenemos prácticamente la aplicación de la ley de Faraday en lo que se refiere al movimiento relativo de la fuerza electromotriz. En ello, nosotros observaremos que la FEM depende de la dirección del movimiento, además que es proporcional a la tasa en la que se cortan las líneas y además que la FEM es proporcional también al número de espiras. Por ende, la ley de Faraday nos indica que la fuerza electromotriz es una fuerza opuesta a la causa que lo produce y es directamente proporcional a las líneas de flujo de campo magnético e inversamente proporcional al tiempo. Y por ser hoy opuesta, que se opone a la causa, tiene siempre un signo negativo. Bien, ya habíamos analizado anteriormente el campo magnético con respecto a las líneas de flujo. Tenemos la relación que nos permite hallar el flujo de campo magnético y ya sabemos nosotros que el Weber por metro cuadrado también es la unidad fundamental del campo magnético. Esto se aplica de nuevo aquí, como ustedes ven, en la espira que está girando dentro de un campo magnético. Habíamos dicho que a veces podría estar expresado con el seno en la parte superior o con el coseno, pero ustedes saben que eso es como consecuencia de que el ángulo teta con el ángulo alfa que ustedes observan ahí son ángulos complementarios. Entonces ustedes sabrán que cuando está perpendicular o cuando está en paralelismo, indistintamente que usted utilice la relación con el seno o con el coseno, usted podrá determinar cuándo ese flujo de campo es mayor y cuándo es menor. Entonces la ley de Faraday, recuerden, está dada por esa expresión, pero asimismo, como consecuencia de eso, usted debe darse cuenta que al cambiar el área o el campo B, puede ocurrir un cambio en el flujo. Pero el cambio en el flujo está también en relación de que si aumenta el área, también aumenta el flujo. Pero si aumenta el campo, también aumenta el flujo, ¿no? Entonces, eso es lo que usted tiene que darse cuenta. En las espiras giratorias también ocurre esto, ¿no? Que la variación de área en la que mayor flujo de líneas pasa, por ende, usted verificará de que ahí hay mayor incidencia, ¿sí? En cambio, si la espira está horizontal, las líneas de flujo inciden en menor intensidad, ¿no? Bien, otra cosa, la ley de Lenz. Cuando nosotros utilizamos como un imán como inductor, verificaremos que el sentido del campo magnético cambia si es que éste se acerca o si éste se aleja, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia de la ley de Lenz, que dice que una corriente inducida está dada por una dirección tal que producirá un campo magnético que se opone al movimiento del campo magnético que lo produce. Hemos visto que el mismo efecto que ocurre en los imanes, pero en lugar de imanes, al utilizar dos bobinas, como ustedes ven ahí, esas dos bobinas también verifican un cambio de sentido en la corriente. Y para ello aproximamos una bobina que viene a ser como el inductor, y ahí nosotros al cerrar el interruptor y acercarle a la otra, verificaremos que el flujo de corriente también cambia de sentido. Entonces, también la corriente que se eleva en el circuito de la derecha como consecuencia de que se acercó el de la izquierda es como consecuencia de que la corriente en el circuito de la izquierda debe producir un campo hacia la derecha para oponerse al movimiento. Entonces, recuerden esto. Perdón, cállate, perrito.
Termina de ladrarme este animalito aquí ya. Mil disculpas. Tengo un perrito que siempre viene a molestarme por aquí. Bien, entonces de eso habíamos hablado, de las direcciones de la fuerza de la FEM, que si tenemos un conductor rectilíneo a través de un conductor en forma de C, al nosotros desplazar este conductor móvil, como ustedes ven, con una velocidad V en el interior de ese campo magnético, usted verificará también por la regla de la mano derecha, indicando que los 4 dedos están con el campo magnético, la intensidad de corriente indicando hacia dónde fluye la corriente en el conductor rectilíneo. Nosotros podremos determinar así, y por la ley de Lenz verificaremos que se crea un campo inverso hacia afuera, como ustedes ven en las imágenes, y este campo genera sobre el alambre una fuerza hacia la izquierda que ofrece una resistencia al movimiento. Entonces, siempre utilizamos la regla de la fuerza de la mano derecha para poder mostrar esto. Bien, entonces nosotros también sabemos que existe energía eléctrica, y la energía eléctrica no es otra cosa que el trabajo sobre una carga. Pero si el trabajo le definimos como la fuerza por la distancia recorrida, la fuerza de Lorentz multiplicada por la longitud vendría a ser el trabajo. Entonces, eso al dividir para la carga nos permitirá hacer una simplificación y nos podrá determinar por otra fórmula que vamos a obtener aquí para determinar la FEM. La FEM viene a ser igual al producto del campo magnético por la longitud y la velocidad. Asimismo, usted considerará de que aquí hay perpendicularidad, la FEM es máxima, y si es que es paralela, la FEM sería nula, ¿no? Cabe indicar que de acuerdo al sentido del campo eléctrico también, y el desplazamiento sea de izquierda a derecha del conductor rectilíneo, usted verifica que el flujo de corriente varía. En un caso será en sentido antihorario, en el otro caso será horario. Sí, entonces hemos visto algunos de esos ejemplos. Si gustan, jóvenes, les he de compartir esta diapositiva que está en las 4 unidades, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas cositas para determinar también la diferencia en lo que es corriente alterna y lo que es corriente directa. Cómo se define, cuál es el origen, cuáles son las ventajas y las aplicaciones. Bien, en el generador de corriente alterna, ustedes verifican que ese es el principio básico, como ustedes ven ahí. Se sigue la regla de la mano derecha, como ustedes están viendo ahí. En la corriente alterna, nosotros verificamos que al girar una espira en un campo B constante, se produce una corriente alterna. La corriente a la izquierda es hacia afuera, por la regla de la mano derecha determinamos. El segmento derecho tiene una corriente hacia adentro, y cuando la espira está vertical, la corriente es 0. Eso produce una cierta intermitencia en el foco, ¿no? Es decir, que cuando está horizontal, el foco se enciende; cuando está vertical, el foco se apaga, e indistintamente se verificará una intermitencia del foco. Entonces, por ende, usted verificará de que todo lo que estudiamos en el momento de torsión también se verifica aquí, y de acuerdo a la FEM, con la fórmula descrita, usted podrá determinar, de acuerdo a eso, conociendo que el campo está en relación, que la FEM está en dirección en función del campo, el área, la velocidad angular de la espira por el seno del ángulo. Por ende, esas intermitencias, al estar vertical y horizontal, provoca esta forma sinusoidal
de comportamiento de la FEM con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, así es lo que se irá describiendo el comportamiento de la FEM, y las intermitencias del foco queda descrito de acuerdo a este gráfico. Recuerden que para n vueltas, la fórmula anterior es igual a NBA por WI por el seno de la. Bien, cuando es en corriente directa, ustedes verán que este anillo que está aquí presenta unos dos pequeños cortes en su parte central, y eso provoca que hay un cambio, y por ende ya no hay intermitencia, y por ejemplo, al conectarle a un foquito, ese foquito permanecerá encendido por varios momentos mientras esté girando. Y la fórmula que nosotros nos permite determinar el principio del motor eléctrico dice que el voltaje menos la fuerza contraelectromotriz es igual al voltaje neto, siendo el voltaje neto I por R, que es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm. Entonces hemos estudiado el campo eléctrico del motor por devanado, indicando que existe el motor comercial por un lado, el otro que es un motor con devanado en serie, y el motor con devanado de derivación, que son los dos tipos de armadura o de un campo para un motor eléctrico. Entonces, en resumen, ustedes ya saben, la ley de Faraday está descrita así, ¿no? Entonces recuerden que aquí nosotros ya, al hablar en corriente directa, el foquito ya permanece prendido indistintamente cuando ya está hecho ese anillo con sus cortes en la parte central. Entonces ustedes todo esto del transformador, que también tenemos ahí el estudio de un primario, un secundario, y las bobinas del primario, del secundario, con su respectiva numeración, están descritas también por estas fórmulas, que es la relación para la transformación de voltajes, una fórmula, y la relación de transformación de corrientes en la otra fórmula, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Luego también vimos la autoinductancia, una aplicación de la ley de Lenz, al indicar que la fuerza contraelectromotriz es la de la flechita roja, que siempre debe oponerse al cambio de flujo, al aproximar la otra, ¿no? En la una la intensidad es creciente, mientras que en la otra la intensidad es decreciente. Entonces la inductancia, ustedes ven que es una fórmula parecida a la de la FEM, pero en realidad viene a ser la misma FEM, sino que aquí le llamamos como fuerza contraelectromotriz, por lo que es siempre igual y opuesta a la causa que lo produce. Entonces, esta fórmula queda descrita por la variación de intensidad sobre variación de tiempo, siendo L la inductancia, la constante. La inductancia se mide en henrios y su símbolo es H. Por ende, un henrio está dado por 1 voltio sobre 1 amperio segundo. Bien, todo esto ha sido aplicado varias veces de acuerdo a lo que conocemos también del campo magnético de una bobina, ¿sí? De acuerdo al número de espiras y su longitud. Hemos descrito también el campo con las líneas de flujo de campo magnético como el campo por el área. Relacionando estas fórmulas, podemos determinar también la inductancia, ¿no? Está dada por esa fórmula que ustedes ya verificaron anteriormente. Entonces, la inductancia está dada por μ sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, en el número de espiras, el área y la longitud, obteniéndose así la inductancia.
Recuerden que esa fuerza contraelectromotriz también es negativa, ¿no? Bien, también habíamos hablado de la energía en un inductor. La energía en un inductor, habíamos analizado la fuerza contraelectromotriz con la fórmula L, que multiplica dI sobre dt, y la potencia que es a la FEM por I. Al reemplazar en esta fórmula, nosotros llegaremos a la obtención de la energía potencial almacenada en un inductor, que estaría dada por esta fórmula, un medio de la inductancia por la intensidad al cuadrado. Ahí tenemos un ejemplo con el que habíamos utilizado. Recuerden también que se puede determinar aquí también la densidad de la energía, que es μ, la densidad de una energía U mayúscula por unidad de volumen. La inductancia ustedes ya lo conocen, la energía también ya le conocen, pero aquí hemos dicho de que el volumen es igual al área por la longitud. Por obvias razones, eso es lo que ocurre en un cilindro, ¿no? El área por la longitud viene a dar el volumen. Entonces, al hacer relación de estas tres fórmulas, nosotros verificaremos que si vamos a determinar μ, que es la densidad, μ será igual a U, que es la energía sobre el volumen. La energía sobre el volumen es la que nos da aquí prácticamente la densidad de la energía. Entonces, la densidad de la energía también, una vez que ya se describió anteriormente y con algunas otras cosas que ya conocíamos, podíamos nosotros reemplazar en la fórmula y simplificar la fórmula de la densidad de la energía, quedando simplemente el campo magnético al cuadrado sobre 2 veces μ sub 0. Recuerden que nosotros habíamos analizado los circuitos en su relación de un inductor L y un resistor R, que se conectan y en el interruptor 1, cuando en este cerramos, aplicamos la ley de la fuerza contraelectromotriz que ustedes vieron del voltaje menos la fuerza contraelectromotriz, que es igual a IR, E igual a la inductancia por la variación de I por sobre T. Y al aplicar en la misma fórmula, nosotros verificaremos que en ese caso la intensidad sobre el tiempo es bastante grande y hace que la fuerza contraelectromotriz y la corriente I sea pequeña. La corriente aumenta a su valor máximo cuando la tasa de cambio es 0. Ustedes ya verificarán que nosotros podemos determinar el tiempo tau, que nos ayuda a determinar el llegar hasta el 63% de la intensidad en ese tiempo, ¿no? Y eso está estrictamente relacionado con esa expresión que ustedes conocen. Si es que el tiempo es igual a 0 y el I es igual a 0, entonces tenemos una consideración, pero en el otro caso, cuando el tiempo es igual a infinito, tenemos otra consideración. Recuerden que el tiempo tau en ese caso sería igual a L sobre R, ¿sí? Entonces, en ese caso, la corriente subiría hasta un 63%, y el valor máximo de la constante de tiempo tau es igual a L sobre R. Entonces, recordarán todas esas relaciones que nosotros habíamos determinado para la reducción de corriente. Aquí también hablamos de la reducción de corriente en L. Asimismo, con la relación de la fórmula que nos permite determinar asimismo, de acuerdo a eso, la reducción. En un caso el aumento y en este caso la reducción, que viene a ser al 37%, que es lo que completa el 100%. Como ustedes ven, ese tiempo tau es un tiempo bastante corto, ¿no? De milisegundos. Bien, asimismo analizamos el circuito resistencia con capacitor. Asimismo, las fórmulas conocidas nos permitirán determinar
el análisis de esto. Asimismo, considerando los tiempos de infinito, usted verificará que la intensidad es cero y la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, el tiempo tau en ese caso será igual a la resistencia por el capacitor. Desde luego, entonces, eso nos confirmará que la carga aumenta, la corriente I en cambio se reducirá. Y así es como nosotros logramos llegar hasta el 63% de la carga en un tiempo tau. Y asimismo, también el tiempo de reducción, que sería el 37% también en ese caso, para reducción. ¿Sí? En reducción, y recuerden que tau también es R por C, siendo C la capacitancia. Bien, todo esto es lo que usted debe recordar, son bastantes formulitas que usted tiene que analizarlas de acuerdo a la carga y descarga. Lo que ustedes han visto en este caso de R versus C. Bien, asimismo la reducción de corriente y como ustedes verán, también tiene una consideración con respecto al tiempo tau cuando se trata de una reducción al 37%. Todo esto es lo que usted tiene que recordar. Bien, eso es, mis estimados amigos. Ya creo que me he pasado de más del tiempo. Recuerden que todos estos temas de corriente efectiva también tenemos que analizarlo en base a la raíz de 2/2 que en eso ocurre, en ese fenómeno. Verificaremos también lo que es la descripción del vector giratorio con la fórmula de la corriente alterna efectiva, la corriente, el voltaje efectivo, y de acuerdo a eso, como habíamos determinado anteriormente, como ustedes vieron, mis alumnos del semestre anterior, verán que es exactamente la misma materia que les hemos dado. A la final, todo esto queda resumido a la prueba final que yo les había tomado. No sé si gustan, les comparto de nuevo la prueba para que ustedes se sirvan, analizar y resolver cualquiera de esas cositas que están dadas hasta aquí. Creo que es lo que habíamos determinado anteriormente. Eso es, mis estimados amigos, a breves rasgos, así a vuelo de pájaro, lo que nosotros habíamos compartido con ustedes. A vuelo de pájaro, no sé si fue algo ilustrativo para ustedes. Si gustan, les comparto las diapositivas. Y también esta diapositiva, como ustedes vieron, le puse todita las 4 unidades. Entonces, les voy a pasar por aquí, por el WhatsApp, le voy a pasar mejor a Franklin, le voy a pasar. Entonces, ahí usted verificará todo el asunto ¿no? Entonces, mis amigas y amigos, entonces les deseo mucha suerte para la próxima semana. Entonces veremos un poco de física moderna sobre los temas básicos que usted debe conocer y asimismo les compartiré el material que tengo. Gracias por su amable atención y les deseo suerte en sus